Esto es FUCA Streaming, el streaming de la Fundación Cáncer, una organización con más de 42 años de trabajo en la educación, la investigación y la prevención del cáncer. FUCA Streaming es un espacio de reflexión, de intercambio de ideas y de concientización, para hablar de un tema serio, pero no de un modo solemne, donde reunimos a toda la comunidad FUCA, médicos, pacientes, familiares, el staff de FUCA y la comunidad en general. Bienvenidos todos y todas a FUCA Streaming. Muy buenas tardes, país. Bienvenidos a FUCA Streaming, el programa de la Fundación Cáncer, programa número 16 del ciclo correspondiente a este 8 de junio de 2026. No estás en cualquier lado, estás en Radio Sónica, ganadora el Martín Fierro como mejor canal de streaming latino, y hoy en un plano que sí ya indica cierta estética mundialista en Radio Sónica, bueno, a 4 días del inicio de la Copa Mundial, y que bueno, y que nos vaya bien con todo el clima que se está armando. Bueno, frío en la ciudad de Buenos Aires, 13 grados la temperatura, 90% de la humedad, en este momento llovizna, pero fue un poquito peor más temprano, donde la lluvia era como un poco más copiosa. ¿Cómo haces para comunicarte en la tarde de Sónica, en la tarde de FUCA Streaming? Muy fácil, por WhatsApp, 11 22 62 77 28, y si no lo haces, al WhatsApp de la radio de FUCA, al 40 47 40 40, en info@fundacion.org.ar, en el Instagram, y si no, directamente te bajás la aplicación de Twitch en el Apple Store o en el Google Play, que es de alguna manera la forma que tenés también de escuchar la programación de la radio. Bueno, pasaron 7 minutos de las 4 de la tarde. Dos saludos para la gente de la Embajada de Estados Unidos que estuvo visitando FUCA el otro día, el consejero de Energía, Medio Ambiente, Ciencia, Tecnología y Salud, Jean Greenlane, Ángeles Coscoya también de la Embajada. Bueno, charlamos un poquito de las referentes de la Fundación Cáncer que estuvieron en ASCO, del modelo de gestión de la organización y de lo que es FUCA como puente entre el sector público y el sector privado, así que muchísimas gracias a todo el equipo de la Embajada. Y al mismo tiempo, desde ya, con un día de atraso, un saludo en el Día del Periodista a todos los periodistas, a algunos que también me saludaron a mí, pero bueno, no es exactamente, me siento más un comunicador que un periodista, pero no, hay gente que me sigue o de otros años y de otros ciclos y de otra radio y me tiene etiquetado de esa forma. Un beso muy grande. Recordar siempre que un periodismo que se ejerce con responsabilidad y ejerce la libertad de expresión de la manera que corresponde, siempre es síntoma de una democracia que está sana. Pasaron 8 minutos de las 4, ya tenemos nuestros dos invitados de lujo acá en el piso, separamos y arrancamos con FUCA Streaming. En FUCA tenemos los mejores profesionales en oncología, y eso implica una responsabilidad: acercarle a toda la comunidad el conocimiento de nuestros expertos. Ahora, en FUCA Streaming, la entrevista del día. Bueno, y le mandamos un saludito también acá a Gonzalo Cabral y a Daniela Calegari, que no se dejan ponchar con la cámara. Recordemos que Sónica tiene una cámara especialmente para la sala de producción, pero están en modo vergonzoso en el día de hoy. Bueno, estamos acá con el doctor Juan Pablo Sade. ¿Cómo estás, Juan Pablo? ¿Todo bien? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, Juan Pablo, te vamos a presentar. Juan Pablo es médico oncólogo egresado de la Universidad de Buenos Aires, jefe de la unidad de tumores genitourinarios del Instituto Alexander Fleming, líder de la clínica de tumores genitourinarios y de tumores ginecológicos en el Hospital Austral, y es la voz médica y embajador científico del evento Distinguished Gentleman Ride Buenos Aires, ex becario, ex jefe de residentes de FUCA. ¿Estamos bien ahí? Perfecto, resumido en segundos toda mi vida, perfecto. Y muy amigo bien de la organización y siempre muy bien dispuesto. Así que un poco la idea, Juan Pablo, en el arranque es: ¿siempre quisiste dedicarte a esto? ¿Hubo un momento en tu vida donde dijiste sí, quiero ser médico? Y después, ¿cuándo elegiste la oncología? Capaz fueron dos decisiones distintas. Mira, te voy a contar algo que muy poca gente sabe. Siempre me quise dedicar a esto desde muy chico. Mi padre quiso ser médico, después no lo fue. Tengo 2 tíos médicos, o tenía 2 tíos médicos, ya han fallecido, eran mayores. No sé si por influencia de ellos o por lo que sea, siempre quise ser médico. Pero una cosa por ahí interesante que no mucha gente sabe es que haciendo yo la carrera de medicina, muy tempranamente me di cuenta de que quería hacer oncología. Y yo tuve la primera vez que conocí en mi vida al doctor Reinaldo Chacón, yo era todavía estudiante de medicina y tenía tan claro que quería hacer oncología que a través de un contacto médico me dicen: yo lo conozco al doctor Reinaldo Chacón y seguramente él te va a querer recibir. Y entonces Reinaldo me recibió en su oficina.
mucho antes que yo fuera, siquiera, todavía no era médico, tampoco había hecho mi residencia de clínica, Claro. mucho menos era oncólogo, y Reinaldo me recibió en su oficina, yo le manifesté que quería hacer oncología, le pareció muy bien, y como, ¿qué? 4, 5, 6 años después, cuando terminé clínica y cuando empecé oncología, lo volví a ver, le recordé a eso a Reinaldo, no se acordaba, obviamente, pero sí, siempre supe que quería hacer oncología, siempre. Y fuiste jefe de residente en el Fleming, que me imagino que es una responsabilidad muy grande, donde hay que poner también mucho el cuerpo y tomar decisiones difíciles y liderar. ¿Qué te acordás de esa etapa y cuál crees vos que ha sido, desde hoy, desde tu lugar, en este momento de tu carrera profesional, el aprendizaje más grande que te dejó esa experiencia? Fleming es como mi casa, hace más de 20 años Ahí que está, trabajo. joder, ahí, ese es el Por jefe Dios, de residente. por Dios. Sí, probablemente sí, Dios mío. Por favor, no sé Ponernos en años. no sé ponernos si en contexto, alegrarme Juan o Pablo. no, pero esta, claro, es una foto en algún pasillo. Eso es el pasillo de internación, como lucía en aquel entonces. Se ve que era de tarde porque estaban las luces prendidas. Ujú. Y yo en ese momento sí era o residente superior o jefe de residentes. Ok. Fue una experiencia extraordinaria. Como digo, Fleming es mi casa. Fue la primera experiencia de liderazgo real. Yo había hecho mi residencia de oncología en Fleming, habían sido 3 años. En esa época era muy intenso, porque hoy en día Fleming siempre siguió creciendo y hay mucha más estructura. En aquella época había menos estructura, éramos médicos, menos médicos. Entonces era muchísimo trabajo, hacíamos muchas guardias, pasábamos muchas noches en Fleming durmiendo. Claro, claro. Entonces estábamos mucho tiempo. Mirá, ahí está Juan O'Connor. Juan O'Connor fue mi jefe de residentes. Ah. Ahí está Juan O'Connor en la mesa. Carmen fue también mi jefa de residentes. Carmen Buparelli. Vicky Ok. Constanzo fue mi jefa de residentes. Ahí estamos todos, discutiendo algún caso. Fue la primera experiencia de liderazgo, ser jefe de residentes en Fleming. Me tocaron 3 residentes que fueron también muy buenos y que me ayudaron mucho a hacerlo. Juan O'Connor había sido, como digo, mi jefe de residentes cuando yo había entrado. Fue una experiencia lindísima. Fue también el año en que decidí, ahí estábamos con Mauro Orlando hablando, ahí con Reinaldo y todos. Mirá vos, cuántos recuerdos. Fue el año Hoy está un laburo de producción excelso. tremendo, pero qué buenas fotos, por Dios. Hacía rato que no las veía. Y fue también el año que yo decidí que me iba a quedar en Fleming. Claro, Reinaldo claro. me lo propuso. Y mirá, Dios mío, Pero son bueno, todas basta cosas de que hiciste otra de para esas fotos, Fuca. me siento un poco mal, joven, No. flaco. Pero Y- siempre hablado de Fuca, en todos Sí, distintos momentos sí. de tu carrera. Está Sí, bueno. exacto. Y bueno, nada, decidí que me iba a quedar ahí, Reinaldo me lo propuso. Ujú. También decidí en ese momento, también muy tempranamente, ahora que lo pienso, que iba a hacer oncología geniturinaria. Claro. Reinaldo, cuando terminás la jefatura, te dice qué te gusta, qué querés hacer. Fleming en eso también fue pionero, y es importante decirlo. Fleming fue pionero en esto de que los oncólogos nos especializáramos en un área, En un área. y que no hagamos toda la oncología. Eso sin duda Fleming en ese momento era, yo diría que era el único lugar que tenía esa estructura. Ok. Así que te daba esa oportunidad. Y me dijo, Reinaldo, ¿qué querés hacer? Y le dije, yo quiero hacer oncología geniturinaria. Ujú. Y un poco de ahí eso fue marcando mi camino. Pero eso era una inquietud intelectual, era el tipo de tumor con A el mí que me vos gusta, habías claro, aprendido uno- más. ¿Qué ocurre en el proceso cognitivo tuyo para decidir una Sí, especialización es así? una muy buena pregunta. Cada sistema es distinto porque son distintos los pacientes, Ok. son distintas las patologías. Si vos haces una especialidad como la mía, por ejemplo, la mayoría de tus pacientes son hombres. Porque Exacto. O sea, es una toma de decisión, claro. Claro, si haces cáncer de mama, obviamente son Mm. mujeres. Y la personalidad de los pacientes es distinta, el perfil de los pacientes es distinto. Y además la patología en sí, cómo se trata, cómo interactúas, si tenés que interactuar con cirujanos de tórax o cirujanos generales o urólogos en mi caso. Y a mí, yo había rotado por urología como parte de mi residencia, lo había disfrutado muchísimo. Siempre le agradezco también a los urólogos, sobre todo encabezados por Alberto Villaronga, que me tomaron muy bien y me estimularon mucho. Me gustaba, sobre todo el cáncer de próstata, que es por lejos la patología más prevalente Claro. en tumores geniturinarios. Y todavía, cómo ha pasado el tiempo, ¿no? Pero hoy en día en los tumores del aparato geniturinarios hay un montón de opciones terapéuticas y de cosas para hacer. En aquel entonces no era así. Yes. Tenemos menos cosas para hacer, había tumores que había muy poco para hacer, como cáncer de vejiga o cáncer de riñón. Era como más claro, una sola herramienta. Sí, digamos, ¿no? una sola Estaba- herramienta, cosas que hoy parece de la época de los dinosaurios, pero Sí, bueno, sí, no, sí, no, claro. yo no soy un dinosaurio, pero la verdad que avanza mucho. Y no sé qué fue lo que me pasó, pero quise hacer eso. Así que después, obviamente, empezás como, en aquella época por lo menos, empezás como médico de staff o de planta y ves un poco de todo al principio. Pero lo que tenía Reinaldo en ese momento es que si vos le decías, a mí me gusta la patología genituurinaria, él veía pacientes en su consultorio con patología genituurinaria y te los mandaba a vos. Te Claro, decía, claro, bueno, ahora en obvio. más te vas a seguir con el doctor Sade. Claro, claro. Y entonces empezabas a enriquecer tu práctica con ese tipo de patología y empezabas a ganar experiencia.
Y bueno, nada, así fue y de ahí en más hasta hoy. Me dicen que en el 2019, en el evento donde vos sos la voz médica en el Distinguished, DGR. se produce esta idea donde el anfitrión Martizán le pregunta a un rider que dice que realmente vos le habías salvado la vida, ¿no? Con una charla. Bueno, Contanos un poco cómo fue eso. Es un poco mucho, sí. El DGR es una linda experiencia de la que yo participo. El DGR es el Distinguished Gentleman Ride, como vos muy bien dijiste. Es una asociación que nació en Australia y que andan en motos clásicas. Ahí está, ese es el oso. El oso Marzán, que es el organizador. Andan en motos clásicas, se visten muy bien, por eso se llama Distinguished Gentleman Ride, y recauda fondos para la lucha contra el cáncer de próstata y el suicidio masculino. Y se ha transformado en la reunión más... Se sucede en más de 100 ciudades en todo el mundo. Un mismo domingo. Este domingo fue el 16 de mayo, 16, el domingo mediados de mayo. No lo hicimos en la Facultad de Derecho, sino en el Planetario. Sí. Más de 6.000 motos. Buenos Aires se ha constituido en la ciudad con mayor congruencia de todo el planeta. La cantidad de gente que viene. La cantidad de gente que viene. Ese es el oso Marzán quien la organiza. Y ellos necesitaban un embajador científico, como lo llaman ellos. Porque el oso obviamente no es médico ni nada. Y entonces, de alguna manera, el oso me contacta a mí para que diga algunas palabras de cáncer de próstata enfrente a todos esos hombres, que obviamente cualquiera de ellos puede sufrir cáncer de próstata. Que es previo al evento, digamos, como la introducción a la parte. El oso hace una bienvenida cuando se juntan todas las motos y me da la palabra a mí, y yo todos los años digo alguna palabra. Y yo desde que empecé a formar parte de la organización, obviamente resalto la importancia de hacer los chequeos, que el PSA, que la visita al urólogo, que es el cáncer de próstata. Y siempre, yo por lo menos tengo una manera de verlo muy personal, que es, trato de decir siempre, aprendamos de las mujeres. Porque vos tenés Octubre Rosa, que es un mes súper importante en mama, todo, claro. Y el Noviembre Azul, que es salud masculina, no es tan importante. Las mujeres siempre proactivas, hacen controles de sus mamas, van al ginecólogo desde adolescente. Los hombres no somos así. Entonces siempre digo que nosotros tenemos que aprender de las mujeres y tenemos que ser más proactivos. Y digo esto, contrólense. Y empecé a decir esto, y evidentemente mucha gente tomó nota y empezó a controlarse. Entonces, como el segundo o tercer año, pasa todos los años, por suerte, es muy grato, alguien se me acerca y me dice, che, te escuché hablar a vos, me fui a controlar, me hicieron el diagnóstico, me operaron, hoy estoy curado, te lo quiero agradecer. Y algunos se animan, otros no, algunos me lo dicen inmediato de haber hecho prevención con esas palabritas algunos te lo dicen en privado, pero algunos se atreven a decirlo ahí en público, el oso los hace hablar. Y bueno, eso es lo que pasa cuando hacemos diagnóstico precoz o prevención, que lográs salvar vidas, es la verdad. No es que lo hago yo soy el motor para que ellos se controlen o demás, pero esa es la idea de algo así. Y Juan Pablo, en este nivel de exigencia, digamos, siendo jefe de la unidad y toda la implicancia, ¿cómo lo vas compatibilizando con tu vida personal? Porque también hay una carga emocional muy grande cuando uno se va del consultorio y necesita una distracción. Acá hemos tenido invitados que, bueno, digamos, Carolina Chacón y su marido, y bueno, y pueden seguir hablando, ¿no?, después de la medicina. Pero en tu caso en particular, ¿cuál es tu cable a tierra? ¿Cómo te desenchufás para encontrar el equilibrio emocional que te haga hacer al otro día de vuelta al mejor médico posible? Está muy bien también la pregunta. Primero quiero contarte dos cosas que lo tengo que decir. Primero, que trabajo con un equipo de gente extraordinaria. En Fleming, Martín Ángel, Federico Losco, Tomás Soule, Mauro Orlando, Romina Ferrari. Espero no estar olvidándome de nadie, son gente extraordinaria. Y lo mismo sucede en la Austral, Augusto Ferreira Camacho, que ha estado hace poco con vos, Carolina Pasarelli, Iván Schwartz. Trabajo con gente extraordinaria. Esto de formar un buen equipo te ayuda un montón. Así que los tengo que nombrar y espero no estar olvidándome, de nadie, porque son gente toda de primera y muchos vos los conocés. Después, me fascina mi trabajo. También tengo que decir eso, me gusta mi laburo, lo disfruto muchísimo. Amo ser oncólogo, ser médico y dedicarme a la patología genitourinaria, y amo la docencia y me gusta mucho mi trabajo. Tengo que decir que trabajo de lo que me gusta y es un privilegio. Y algunos conocen mi cable a tierra. Soy un fanático de las plantas, pero fanático mal. Algunos me dicen Dr. Cactus por algún motivo. Tengo una colección, soy como un súper especialista en cactus. Tengo una colección de cactus muy grande. Colecciono cactus de todo el mundo. Bien. Mucho. Más que de oncología. No. Te gusta. Estudias el tema de lo de seguimiento. Qué bueno. Y las plantas en general. Y en ese momento pensás solamente en eso. Lo heredé de mi padre, sí. Las manos en la tierra. Jardinería en general, las plantas soy muy fanático de las plantas, me gusta mucho y tengo la posibilidad de tener un lugar donde tengo plantas y demás, así que ese es mi cable a tierra.
Pero muy bien. Bueno, pasaron 21 minutos de las 4 de la tarde. En este QR que debería aparecer ahora, podés comunicarte entonces con FUCA y de alguna manera conocer las distintas formas de ayudar a la fundación, sea como pequeño donante recurrente, como gran donante o justamente dando lo más valioso que tenemos todos hoy en día, que es tu tiempo a partir de lo que es el programa de voluntariado de FUCA. Así que escanean el código QR, ingresan a la página de la organización y además de un montón de cuestiones que tienen que ver con lo que hacemos, están las formas de colaborar con nosotros. Separamos y ya venimos para meternos de lleno en el tema del día. FUCA Streaming, 42 años de historia en el lenguaje del presente. Bueno, y en este segundo bloque de FUCA Streaming, y ahora sí nos metemos de lleno en el tema que nos convoca hoy, ya estamos entonces con Juan Pablo y le damos la bienvenida a María Isabel Bonano, gerente de productos especiales de Gador, que se suma a la conversación. Gracias por la invitación. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, gracias. Bueno. Un gusto acompañarnos. No, por favor, vamos a estar hablando con Juan Pablo y con María Isabel del cáncer de próstata, repasando los últimos avances en su abordaje, la importancia del diagnóstico oportuno y, por supuesto, el enorme compromiso que tiene el laboratorio con esta patología, recordándoles que obviamente el jueves 11 de junio se conmemora el Día Mundial del Cáncer de Próstata, una fecha fundamental y que busca sensibilizar sobre la enfermedad e informar acerca de la importancia del diagnóstico precoz y los tratamientos oportunos. Así que bueno, en este episodio, gracias especiales a Gador, que nos acompaña como siempre con su compromiso con la salud y la divulgación científica. Y ahí Juan Pablo, como si fuese el kick-off, quizás para también el público no tiene por qué conocer el detalle exacto, qué es la próstata y qué función cumple, digamos, en nuestro cuerpo. Y desde ahí vamos avanzando un poquito después en lo otro. Bien, la próstata es una glándula que está por debajo de la vejiga, que es atravesada por la uretra, y adyacente tiene lo que llaman las vesículas seminales. Ya eso un poco te da la pauta de qué hace la próstata y para qué sirve. Es una glándula que produce el líquido seminal. El líquido seminal es donde están los espermatozoides, es lo que le permite a los espermatozoides vivir y poder fecundar, digamos. Esa es la función de la glándula prostática, así que se considera casi un órgano sexual o un órgano sexual en sí. Y es una glándula que tiene la característica que en los hombres depende de la testosterona para formarse y que no para de crecer. Entonces, con los años, los hombres, más o menos, vamos teniendo un agrandamiento benigno de la próstata, que los médicos le decimos hiperplasia prostática benigna. Y ahí hiperplasia no significa ya una palabra que tenga una connotación para nada, porque a veces la gente dice hiperplasia, me pasó algo que no está bien, algo que está fuera de... Por eso, no. Hay términos técnicos, hiperplasia no es lo mismo que displasia. Claro. Hiperplasia es un crecimiento de algo, displasia es un crecimiento con una alteración de ese crecimiento. Entonces, las cosas displásicas pueden predisponer a tener cáncer. Las hiperplasias no, es un agrandamiento. Entonces es un agrandamiento benigno, hiperplasia. Y eso lo tenemos todos los hombres, en mayor o menor medida. A algunos les traerá síntomas y les crecerá más, a otros no, porque les crece menos. Pero todos los hombres, por ser hombres y tener testosterona, vamos a tener hiperplasia con la edad. Sí, absolutamente. Y ya entonces, entrando en la patología, ¿qué representa el cáncer de próstata? Bueno, como los tumores... También no puedo evitar hacer un paralelismo con la mujer. Las glándulas que dependen de las hormonas están constantemente en crecimiento y en recambio y están inquietas. Yo le digo que están inquietas. La próstata en el hombre, testosterona. La mama en la mujer, estrógenos. Entonces hay un paralelismo. Por algo es el cáncer de mama el más frecuente en la mujer y por algo es el cáncer de próstata el más frecuente en el hombre. Claro. Y los números se parecen. Uno de 7, 8 hombres va a tener cáncer de próstata. Así que si lo pensás es muy parecido a lo que pasa con el cáncer de mama, que también... Una de cada 8 exacto, es muy parecido. Los números son iguales. Tumores dependientes de las hormonas, altamente curables si se diagnostican tempranamente y bueno, y que en parte, si lo podemos charlar, parte de su tratamiento se basa en la manipulación justamente de la testosterona en el cáncer de próstata, como es en los estrógenos en el cáncer de mama. Y entonces acá, ¿qué síntomas debería una persona...? Absolutamente ninguno. Eso es una muy buena pregunta. Absolutamente ninguno. Hoy grababa un video y lo decía, el cáncer de próstata no da ningún síntoma. Y cuando los da, no es tarde, es tardísimo. Es muy tardísimo, porque
La próstata es una glándula muy pequeña, tiene el tamaño de una ciruela, chiquitita abajo de la vejiga. Entonces, para que un tumor crezca en ese lugar y dé síntomas, tiene que estar enorme. Entonces, o haber dado metástasis. Hablamos de centímetros, claro. Claro, o haber dado metástasis, que es mucho más grave, en los huesos, en los ganglios, y aparecen los síntomas de la metástasis. Entonces, el cáncer de próstata por años y años puede crecer sin dar síntomas. Entonces, y los hombres vamos a tener, cualquier hombre que más de 50 años lo sabe, síntomas de la hiperplasia. Nos va a pasar que nos vamos a levantar más de noche a hacer pis, nos va a pasar que el chorro miccional va a perder fuerza, que hay goteo, son cosas que todos los hombres... A la edad. Y a la hiperplasia benigna. Entonces, todos vamos a tener esos síntomas de agrandamiento benigno. Eso nos va a pasar a todos. Eso es normal. Y ahí, Juan Pablo, entonces, como no hay síntomas, súper importante todos los estudios que tengan que ver con una agenda de chequeo, ¿no? Y acá fundamentalmente hay uno, que es el PSA. AP, como le dicen en algunos países, porque es el antígeno prostático específico. Nosotros usamos las siglas en inglés. PSA, que es Prostate Specific Antigen, pero son las siglas en inglés, el PSA. Un sencillo análisis de sangre, que el PSA es una proteína que produce la glándula prostática. Es una proteína que ayuda a la formación del líquido seminal. Y la hiperplasia hace aumentar el PSA normalmente. O sea, todos nosotros, no hay un mismo PSA que es igual para todos los hombres. Depende qué edad tenés y qué tamaño tiene tu próstata, vas a tener más PSA. A medida que seas más viejo vas a tener más PSA. A medida que tu próstata sea más grande vas a tener más PSA. Pero la hiperplasia aumenta el PSA de manera lineal. Si el PSA empieza a aumentar de manera exponencial, o sea, es mucho más alto que le corresponde para tu edad o para tu tamaño de próstata, es ahí donde sospechamos que puede haber un cáncer. Y gracias a ese PSA avanzamos con los estudios diagnósticos. Y digamos, entonces, cuando el hombre va a un chequeo con un médico clínico y dice, ya que vas a hacer análisis de sangre, tiene que pedir el PSA, ¿a partir de qué edad? ¿Cómo se presenta? ¿Cómo no ponerse nervioso si después da alto? Porque entiendo que también a veces puede dar alto sin que sea sinónimo de cáncer. Correcto. El PSA es para sospechar, no es para diagnosticar, para sospechar. Bueno. A partir de los 50 años, todo hombre tiene que tener su primer PSA. Esto es así en cualquier lugar del mundo. Eso se llama screening o tamizaje o detección precoz. A partir de los 50, primer PSA. Si tenés antecedentes familiares, eso significa si alguien en tu familia ya tuvo cáncer de próstata, padre, hermano, tío, lo que sea, tenés que empezar antes. En general, lo que decimos como regla sencilla es 10 años antes del caso más joven. Si tu padre resulta que tuvo a los 52 años un cáncer de próstata, que es joven para un cáncer de próstata, vos vas a tener que empezar a los 42 a chequearte. Clarísimo. Entonces, ahí empezás antes. Pero la población general, sin casos en la familia, 50 años. ¿Y el tema del tacto rectal? Bueno, ese es otro tema que siempre genera controversia. Claro. En los últimos años se ha estudiado mucho el rol del tacto rectal y ya no se lo considera, algunos urólogos se pueden enojar con esto, pero es la realidad y la evidencia médica es la evidencia médica. Hoy al tacto rectal ya no se lo considera una arma realmente útil para el diagnóstico precoz de cáncer de próstata. Por supuesto que uno puede decir, y esto es un argumento válido, pero hay tumores de próstata que no elevan el PSA. Sí, los hay. Es muy infrecuente. Y que sí sería posible. Y ahí se pueden diagnosticar por el tacto, pero como es un muy pequeño porcentaje, y acá estamos hablando, acá hay que entender el concepto de screening. Screening o tamizaje es algo que vos le haces a toda la población, porque tiene utilidad en algunos. Si tiene utilidad en muy poquita gente, no lo vas a hacer. Porque si yo te hago tomografía de cerebro, porque estoy buscando tumores cerebrales, algún tumor cerebral voy a encontrar. Pero voy a tener que pedir demasiadas tomografías para encontrar uno. No tiene sentido. Es un tema difícil. Entonces, ¿el tacto rectal, hay que hacerle tacto rectal a todos los...? No hay, la verdad es que no. La evidencia indica que no, que solo en aquellos que tienen el PSA elevado, el tacto rectal puede tener un rol, aunque hoy en día hay imágenes que cumplen ese rol mejor, quizás, como la resonancia multiparamétrica. María Isabel, hoy estamos hablando de cáncer de próstata, pero digamos el compromiso del laboratorio va mucho más allá también. ¿Y cómo se involucra, digamos, Gador con los especialistas y cómo se vincula esta cuestión con el propósito de la compañía? Gador es una compañía argentina de más de 85 años en el mercado, que no solo tiene presencia en Argentina, sino en muchos países, más de 40 países. Y parte del propósito, ¿no? Y del ADN de la compañía es tener mucha presencia en oncología, ¿no? Desde sus inicios. Diría en el pasado, ahora y siempre pensando en el futuro también.
Y dentro de la oncología hay áreas de oncología, áreas terapéuticas donde tiene mayor presencia, que es una de ellas es el cáncer de próstata, con medicación para el tratamiento, cáncer renal, cáncer de mama, ¿sí? Donde, bueno, últimamente se ha lanzado al mercado una terapia para cáncer de mama triple negativo, y también tiene un rol importante en lo que es oncohematología. Entonces, este compromiso de Gador con la oncología viene de muchos años. También en Pilar, en el complejo industrial que tiene Gador, desarrolla principios activos de alta potencia con los cuales se desarrollan las drogas oncológicas, ¿no? De altísima calidad. Entonces, todo esto va unido a este compromiso que tiene el laboratorio con la patología. ¿Y con los especialistas y las organizaciones cómo trabajan? Digamos, creo que hay 3 pilares fundamentales en esto, ¿no? Primero, acercar educación médica continua a los especialistas a través de programas y de capacitaciones para que, bueno, en su día a día puedan tener el conocimiento y las mejores alternativas terapéuticas para los pacientes. El otro es poder pensar en acercar al paciente alternativas terapéuticas innovadoras en el mercado argentino y donde Gador esté, ¿no? En los países donde desarrolla actividad. Y por último, poder trabajar en forma conjunta y en forma comprometida con las organizaciones, ¿no? Claro. Como FUCA. Porque creemos firmemente que la información, las campañas de concientización y la prevención hace, como recién decía el doctor, que la detección temprana pueda salvar más vidas, ¿no? Entonces es fundamental. La cantidad de países en la que están. Sabía que en Argentina son más de 80 años, sí. Pero ¿en cuántos países decía que estaban? Más de 40. Claro. Sí, más de 40. He aprendido también ese dato. Sí. Juan Pablo, yendo ya entonces a que hay un tratamiento. Sí. Arrancó y bueno, está la persona diagnosticada. Hay como, se supone, tratamientos que llevan más años, o no digo clásicos, pero más estándar, que evidentemente tiene que ver con la cirugía. Pero contame después qué significa vigilancia activa y cómo se está avanzando en próstata con la inmunoterapia, o si no, o si todavía le faltan cosas por avanzar siempre, en este tipo de tumor. Sí, siempre falta. 2 preguntas bien distintas. Uno, el cáncer de próstata cuando se diagnostica, la mayoría de las veces se diagnostica de manera localizada, ¿sí? Cuando está en la glándula. Si el paciente hace las cosas bien, si la persona hace las cosas bien, todavía no es un paciente, lo va a detectar por un aumento de PSA y el tumor va a estar en la próstata. Y entonces ahí se puede curar obviamente el tumor con cirugía y con radioterapia, como vos dijiste, pero hay un porcentaje de los cánceres de próstata, alrededor de un 40%, o sea, son muchos, que los diagnosticamos cuando son muy precoces, muy pequeños y además que no tienen demasiada agresividad, perdón. Esto pasa en la medicina en muchas instancias, como tenemos mejores imágenes, mejores estudios de laboratorio, encontramos cosas que son un hallazgo y que por ahí un tiempo atrás la persona se moría con esa enfermedad sin ni siquiera enterarse de que se murió de esa enfermedad. De hecho, si vos ves estudios de autopsias de gente que se muere por otra cuestión, a veces le encontrás un cáncer a esa persona, un pequeño cáncer de tiroides, un pequeño cáncer de próstata, que la persona tenía y ni se enteró porque nunca le trajo síntomas y nunca ese cáncer se fue del órgano donde se originó y no tenía ninguna agresividad. Te morís con el cáncer y no por el cáncer. Entonces, el riesgo es siempre el sobrediagnóstico, diagnosticar cosas de más, pero sobre todo, más que el sobrediagnóstico, es el sobretratamiento. Hay muchos tumores. Es lo que se dice ya la prevención. No, sobretratamiento, ¿no? Es tratar de más. Claro, es lo que yo le digo al paciente, matar una mosca con un martillo. Exacto. Vas a romper más de lo que estás arreglando. Entonces, esos cánceres de próstata, que pueden ser hasta el 40%, que son bastante indolentes, que crecen lento, que no son agresivos, y si la persona tiene ciertos años y otros problemas de salud, muchas veces no requieren tratamiento, requieren ser vigilados. Ahora, vos te debes llevar tu energía, decirle a una persona, es cáncer y no vamos a hacer nada. Es una consulta larga. Es una consulta larga. Debe haber charlas mucho más difíciles, me imagino, sí. y recién diste un caso en el primer bloque, un ejemplo muy claro de cuando ya está muy, muy grande y si alguien lo vio, supongo que esa charla es dificilísima. Pero esta también, porque es decirle, supongamos que la persona es un poco ansiosa y llegó con su familia a tu consultorio y se estudió varias cosas y encima viene medio seteado por la inteligencia artificial y vos le tenés que decir que van a hacer vigilancia activa porque, bueno, tiene un tumor
pero que peor es entrar y romper de más, como dijiste recién. Exacto. Sí, es una charla larga, tal cual como vos decís, Guido, es una charla que lleva tiempo. Te diría que a lo largo de hace más de 20 años que me dedico a esto, ha ido mejorando porque hace 15 años atrás esto era algo muy poco sabido. Hoy en día, también gracias a... ¿Qué te decían? Me voy a ver a otro. No, pero también la inteligencia artificial, que es buena y mala, las dos cosas, sí. Hoy ayuda porque eso es lo primero que te dice. Si vos pones en la inteligencia artificial, tengo un cáncer de próstata de bajo riesgo, que así lo llamamos, con un Gleason bajo, un tumor chiquito, la inteligencia artificial te va a hablar de vigilancia activa. Google te va a hablar de vigilancia activa. Entonces, hoy en día es mucho más fácil, porque está mucho más... Pero lleva tiempo. Y sí, le tenés que explicar esto, que el cáncer no lo va a matar, no le va a traer síntomas, y le tenés que explicar que por más que nuestros tratamientos han avanzado mucho, tienen secuelas, tienen consecuencias, y entonces la idea es tratar de evitarlos. Y la palabra clave es vigilancia. No es que al señor le decimos, nos vemos dentro de un año. No, la vigilancia activa implica hacer PSA 3-4 veces por año, hacer una resonancia multiparamétrica, que es un estudio de imágenes muy bueno de la glándula, una vez por año, repetir las biopsias en tiempo prudencial para confirmar que ese tumor es muy chiquito y es de muy baja agresividad. Entonces es una vigilancia activa, como lo dice la palabra, le estás muy encima al paciente, no es que lo dejas a su libre evolución. Entonces el paciente se siente contenido y eso le da tranquilidad. Y tenemos muy buena adherencia a la vigilancia activa cuando se la proponemos a los pacientes. Y ahí todavía hay como una resistencia desde el hombre a decir, bueno, si me van a hacer una cirugía, mi incontinencia o mi función sexual, siguen siendo como un tema tabú que genera... Sin duda. Lo sigue siendo, de vuelta, cada vez menos gracias a la tecnología. Se ha avanzado muchísimo también en cirugía y en radioterapia. Hoy llamamos... cirugía mínimamente invasiva, así lo denominamos, porque es cirugía laparoscópica o cirugía robótica, que obviamente tienen menos secuelas para el paciente, y llamamos radioterapia de alta precisión. Sé que estuvo Carolina aquí hablando y también por ahí explicó esto, pero la radioterapia no es la misma que era hace 10 años atrás o 20 años atrás. Mucho más precisa, mucho más focalizada la glándula. Entonces, tanto las mejorías en la cirugía como en la radioterapia cada vez permiten mejores resultados oncológicos con menos secuelas para el paciente. Y todo depende también del vínculo, de generar este vínculo médico-paciente, sí, ¿no? Y que se genere esa confianza. Tiene que haber confianza, exacto. Sin duda, tengo que ser sincero y decir que somos privilegiados, yo y mis colegas que trabajamos en lugares como Fleming, porque obviamente estás recibiendo al paciente en un lugar académico, especializado, acompaña todo el renombre de la institución, entonces en general ya vienen confiados a vernos a nosotros, pero sí, tenés que establecer una relación con el paciente para que ponga, digamos, su vida y su salud en tus manos, sin duda. Sabés que yo el año pasado hicimos una acción de cáncer de mama en Octubre Rosa con 60 mujeres. Arrancó la ronda de preguntas y seguimos casi una hora más. A los 20 días fuimos a La Bombonera a hacer la charla que dio Martín Ángel para los hombres en Noviembre Azul. 320 hombres. Las primeras preguntas las tuvieron que hacer las esposas. Sí, así es. Y después ahí agarraron confianza ellos y terminaron a explicar, bueno, yo tuve cáncer testicular, ¿cuándo tendré que ir de vuelta? Y se soltaron y hicimos 40 minutos de preguntas y respuestas. Hay todavía esa cosa. Al hombre le cuesta mucho más. Los hombres somos mucho más difíciles como pacientes. Pero no somos más temerosos. Las mujeres son más valientes, tienen más tolerancia al dolor, preguntan más, quieren saber más, son muy proactivas. Sí, sigue pasando muchísimo. Yo te decía hoy, la mayoría de mis pacientes son hombres. Imagínate yo, cáncer de próstata, cáncer de testículo, cáncer de vejiga, que es mucho más frecuente en el hombre, cáncer de riñón, que es más frecuente en el hombre, y cáncer de pene. O sea que obviamente la mayoría de mis pacientes son hombres. Y sí, muchísimas veces es la mujer quien los trae, quien pregunta, quien los vuelve a traer, quien le insiste para hacer los estudios. En eso tenemos mucho que aprender de las mujeres, sí. Y acá, para María Isabel y después también para Juan Pablo, ¿cómo juegan en el caso de ustedes, digamos, del laboratorio, la inteligencia artificial? Porque me imagino que la innovación es lo que permite, digamos, que después puedan tener 80 años de trayectoria y poder seguir innovando. ¿Cómo lo están integrando? Si es algo que lo estudian, si es algo en lo que forman, y después, bueno, Juan Pablo en su día a día en consultorio, ¿cómo lo utiliza? Bueno, la inteligencia artificial vino para quedarse, ¿no? Claro. Y creo que el laboratorio ha tomado riendas fuertes respecto a esto y aplicándolo en todas las áreas, ¿no? En cuanto al área que a mí me compete, porque yo trabajo en el área estrictamente de marketing y comercial, bueno, estamos trabajando, tenemos cursos permanentes de aplicabilidad, de cómo poder hacer más fácil nuestro trabajo, ¿no?
la intención no es reemplazar a nadie, sino poder hacer que el trabajo fluya, claro. Quizás ahorrar tiempo, ¿no? Y poder hacerlo de una manera más innovadora, ¿no? Y Juan Pablo, acá en varios programas se habló de, por ejemplo, en los programas que se hablaba de cáncer de mama, de alguna limitación respecto de que todo muy bien con la inteligencia artificial y permite mayor capacidad de diagnóstico, pero que en algún momento, si seguimos contrastando contra bases americanas o británicas, cuando la muestra es de personas de otro origen, asiático o demás, puede haber como mayores posibilidades de que la inteligencia artificial erre, porque las muestras más grandes o el tamaño, digamos, de los casos que el algoritmo aprendió tienen que ver con otra cuestión. En el caso de próstata funciona así, también la cuestión genética y de ADN de la conformación de los continentes puede llegar a provocar un desvío. Sin duda, pero de vuelta la responsabilidad vuelve a nosotros, porque la inteligencia artificial no hace otra cosa que alimentarse de los datos que generamos nosotros. Entonces, en los últimos años ha tomado cada vez más importancia esto de evidencia del mundo real, como se dice, donde están muy bien los protocolos de investigación, pero se hacen en un ambiente muy cuidado. Entonces vos querés saber cómo eso que se hizo en un protocolo de investigación se aplica a la vida real. Y eso se llama evidencia del mundo real. Entonces lo que haces, y en eso la Asociación Argentina de Oncología Clínica ha tenido un rol muy importante, es armado grupos por patología, donde la idea, por ejemplo, nosotros hicimos un trabajo con guía, que es cómo se trata el cáncer de riñón en la Argentina. Y eso se publica, y entonces ahí la inteligencia artificial ya se puede nutrir de eso. Es decir, bueno, así tratan el cáncer de riñón en la Argentina. Y entonces cuando te da una respuesta en el futuro, lo puede dar con los datos que vos generaste en tu país o en tu región. Los latinoamericanos somos distintos en muchos aspectos. Hay varios trabajos que muestran en cáncer de próstata puntualmente que tenemos más o menos mutaciones que la población anglosajona. Por eso, claro, ocurre eso, ¿no? Y nuestro tarea es generar esos datos, porque si vos no los generás no tiene de dónde alimentarse la inteligencia artificial. Entonces, si nosotros generamos esos datos, la inteligencia artificial los va a tomar y cuando vos le vuelvas a preguntar, va a utilizar esos datos para contestarte. Ya hay otros ámbitos que la discusión geopolítica, no lo vamos a hablar hoy acá, es quién entrena el algoritmo. En este caso sería quién le carga los datos al algoritmo. Exacto, porque tal cual. Va a estar más cercano a tu población cuanto más sea una política pública o en realidad sea todo un esfuerzo de la sociedad entera ir cargando datos para que justamente aprenda. Digamos, ¿no? Exacto. Y yo creo que la inteligencia artificial también se va a ir humanizando en el sentido de que yo tuve la oportunidad de trabajar un tiempo en Estados Unidos y en Canadá y tratar pacientes norteamericanos es completamente distinto a tratar pacientes latinos. Cómo toman el tratamiento, cómo toman las noticias, cómo uno se los transmite. Entonces, en la medida que se humanice, te va a poder dar opciones mucho más, digamos, cercanas a los pacientes argentinos, que son distintos a los pacientes norteamericanos. Y en cáncer de próstata sacamos al Fleming, que es una institución como de excelencia y que de repente tiene más recursos en términos del tiempo promedio de la consulta y de poder trabajar con psico-oncólogos. Y hablamos a nivel país, Argentina, ¿cómo se comporta, digamos, la tasa de diagnóstico respecto de otros países del mundo? Y también la incidencia es similar a la de otros países del mundo. La incidencia en todo el continente americano es similar a todos los países del mundo, es decir, el primer cáncer en el hombre en todo el continente latinoamericano es cáncer de próstata. Argentina tiene cifras muy parecidas a Europa o a Norteamérica en cuanto a incidencia de cáncer de próstata. Esto es muy interesante. El diagnóstico de tumor localizado o avanzado sí se relaciona con el acceso al sistema de salud, con el nivel socioeconómico y con el nivel cultural. Te doy un ejemplo. Fleming es un lugar privilegiado, lo sabemos, hagámonos cargo de eso. Obviamente estamos en capital federal, con población que tiene cobertura privada, acceso a todo, trabajo, es ideal. Es el lugar ideal, sin duda, es el lugar ideal. Entonces ahí el porcentaje de pacientes que llegan con cáncer de próstata avanzado, metastásico, es menos del 5%, o 5%, que es lo mismo que puedes tener en Nueva York o en París. Desde país, de mundo desarrollado. Exacto, ciudad, capital, gente con cobertura, menos del 5% o 5% de los pacientes llegan con su tumor avanzado. Si ya me voy al Hospital Austral, otro lugar que tiene muchísimo acceso y muchos recursos, pero ya la población es distinta, ya esto es Pilar, es a 40 kilómetros de acá, no es igual el acceso, no es igual la población, ese número puede trepar un poco más del 10% de pacientes que llegan con el tumor avanzado. Y yo también trabajo en Rosario,
cada mes y medio, 2 meses, voy al Sanatorio Británico en Rosario. Rosario, que también tiene acceso, pero ahí ya vemos gente que viene de pequeños pueblos o ciudades Claro, de Santa del Fe, campo, sí. del campo, tal cual. Y el número trepa hasta casi 30%. Porque ¿Por qué? seguramente uno ve el análisis de sangre y no se pide PCA. Ni se lo piden. Tienen menos acceso al sistema de salud, tienen menos nivel socioeconómico, cultural, menos información, y entonces llegan tarde, por esto que decíamos, como no tienen síntomas, llegan tarde al diagnóstico. Entonces hay una relación muy cercana entre acceso al sistema, información, cultura, formación y nivel socioeconómico, lamentablemente también por cobertura y demás, que hace que haya una relación entre el diagnóstico precoz y... No, clarísimo, y entonces también siempre queda la deuda como sociedad de trabajar por la equidad. Absolutamente, ¿no? mucho, insistir mucho. Lo que nosotros podemos hacer como médicos y como FUCA es, para mí, Sí. mucho en educación, Claro. mucho en difusión, para que incluso a esa gente que no tiene tanto acceso le llegue el mensaje de que hay que hacer los controles para diagnosticar precozmente la enfermedad. Pasaron 46 minutos de las 4 de la tarde en toda la República Argentina. ¿Cómo haces para comunicarte en la tarde de Radio Sónica? 11 22 62 77 28. Y el agradecimiento a Gador por habernos permitido tocar este importante tema en el bloque. Separamos y volvemos con algunos institucionales de la Fundación Cáncer. Fundación Cáncer. Unimos la ciencia y la vida. Y en FUCA estamos convencidos de que la educación es el camino más efectivo para generar conciencia. Por eso desde hace 29 años impulsamos Aulas Abiertas, un programa diseñado para descentralizar el conocimiento científico y llevarlo directamente a las escuelas y colegios de todo el país. Así que si vos considerás que tus hijos o tus sobrinos o sos docente o directivo de una escuela y pensás que los chicos y las chicas de esa escuela ya están en condiciones de recibir una charla de concientización y prevención del cáncer, bueno, muy bien. El programa adecuado es Aulas Abiertas y nos mandás un email a administracion@fuca.org.ar, que todavía estamos anotando los colegios para la implementación 2026 de este taller, que gira un poco de lo que habíamos dicho, ¿no? Si una de cada 3 o 4 personas va a cursar cáncer a lo largo de su vida, pero el 40% de los tumores se pueden evitar gracias a hábitos saludables, a llevar una vida saludable, bueno, explicar cuáles son esos hábitos saludables es fundamental si queremos hacer de cada joven un replicador en el seno de su familia, ¿eh? Y de alguna manera entonces hacerlo de una manera federal es parte del planteo que tenemos para este año, así que agradecemos el compromiso y la inversión del Instituto Alexander Fleming, de Gador, de la Roche-Posay y de MCD en este programa de Aulas Abiertas que lleva educación y prevención a todo el país. Bueno, María Isabel, ¿qué significan también para Gador acompañar un programa como este? Bueno, el año pasado en la gala de FUCA pudimos colaborar con esta iniciativa y que se va a plasmar ahora en una escuela de Tucumán y a muchos alumnos, ¿no? Entonces creo que forma parte del propósito de Gador de acompañar estas campañas de prevención, de concientización, ¿no? Porque es como que estos niños o estos adolescentes que van a participar, bueno, van a comunicar a sus familias, a sus amigos, todo lo que reciban. Entonces creo que eso ayuda a que la prevención primaria sea esencial. Le mandamos un beso muy grande a la escuela de Yerba Buena, a la escuela del Colegio Santa Rosa de Yerba Buena en la provincia de Tucumán, que recibió ya el primer encuentro, y obviamente a la gente del Colegio Piacentini en Resistencia Chaco, que va a recibir la capacitación de manera presencial con el doctor Roa en una semana y pico. Bueno, Juan Pablo, de los hábitos saludables, que siempre hablamos acá y bueno, de evitar el sedentarismo, hacer ejercicio, tomar nada o poco alcohol, no fumar y demás, y hacerse el chequeo y vacunarse. ¿Cuál crees vos que es el que más está costando que quede impregnado en la sociedad, en la Argentina en particular? Bueno,
si me hacías esta pregunta un tiempo atrás, era el tabaquismo. Claro. Porque, bueno, yo formé parte de Aulas Abiertas hace muchos años atrás. Fue una muy linda experiencia en su momento. Y en aquel entonces me acuerdo que trabajamos mucho en eso porque era una época donde en esa edad los chicos empezaban a fumar o a consumir alcohol, pero sobre todo empezaban a fumar. Y el tabaquismo era como el factor de riesgo número uno y había que trabajar en que nunca empezaran a fumar o no empezaran a tomar alcohol y explicarles la relación que tenía el tabaquismo y el alcohol con eso. Hoy en día me atrevería a decir que es la obesidad y el sedentarismo. Están muy relacionados con el cáncer de próstata. Está demostrado que en cáncer de próstata la obesidad y el sedentarismo se asocian no tanto a un aumento del diagnóstico, porque no es que eso provoca cáncer de próstata, pero una vez que sos diagnosticado, la evolución de tu enfermedad es muchísimo peor. Si vos tenés... Entonces nosotros le insistimos... Y siempre para cualquier tratamiento estar con sobrepeso va a jugar en contra. Digamos, exacto, ¿no? Pero para estos tumores que son hormonodependientes es especialmente malo. Pasa algo parecido en cáncer de mama, ¿no? Entonces nosotros insistimos muchísimo en nuestros pacientes con el control de peso y actividad física. Porque además tenés que pensar que esto tiene mucha importancia en próstata porque la base de muchos tratamientos es sacarle la testosterona al paciente. El tumor se alimenta de testosterona. Y cuando te sacan la testosterona, como hombre, si vos te descuidás vas a aumentar de peso y perder músculo. Y perder hueso. Claro. Entonces es fundamental la importancia que hagas actividad física para no aumentar de peso, no tener problemas cardiovasculares, conservar tu músculo y conservar tu masa ósea. Entonces, los problemas de los hábitos difíciles para nosotros que enfrentamos día a día, esos dos, el sedentarismo y el sobrepeso, que se ha vuelto una epidemia, el sobrepeso obviamente y la obesidad, son los que nos cuestan más, porque en pacientes añosos que nunca tuvieron un hábito saludable y que no son de hacer deporte, hay que trabajar mucho. No, y esto es un diálogo permanente con la sociedad, ¿no? Y en particular yo pensaba en la noche Fuca. Hoy fue un día de derrota, hoy para mí personalmente, un grupo de WhatsApp muy cercano, por no decir el de mis vecinos, con una persona que empezó a decir, bueno, que él vende los vapeadores, que los manda... O sea, hoy es un día de donde tuve una de cal y una de arena, pero esta de arena me entró la bala, porque Fuca particularmente está muy muy preocupada por el tema del vapeo y estamos pensando en Respirar Futuro, que sería la campaña exclusivamente de eso, porque la estamos perdiendo, digamos, entre los jóvenes en la batalla, con independencia del marco regulatorio que ahora evidentemente cambió y se va a permitir la comercialización. Pero cuando uno piensa en la Noche Fuca, que es el evento que vamos a hacer el 8 de septiembre en la rural y que tiene que ver justamente con la posibilidad de abrir a la comunidad este momento, digamos, de recaudación de fondos para solventar los programas de las becas, para justamente ayudar al Centro de Investigación Oncológica de Fuca y las líneas de investigación, pero también para los programas de concientización y las campañas de prevención y activaciones en la vía pública que hacemos desde la organización. Parte de lo que va ocurriendo es la coyuntura de estos nuevos hábitos que no son tan saludables y que tienen muy buena prensa porque de golpe tienen un gusto a vainilla, un sabor a chocolate o porque no dejan humo, entonces papá y mamá no se enteran que anduve vapeando desde que me fui de casa hasta que volví a las 5 o 6 horas. Necesitan, digamos, de organizaciones que podamos ir planteando un mensaje de concientización, ¿no? Y veo cómo la sociedad va cambiando los hábitos y como dice muy bien Juan Pablo, quizás hoy se fuma menos, pero aparece otra circunstancia que perpetúa la adicción a la nicotina y que desprende un montón hasta de metales en el momento que se vuelve aerosol, y que refleja un nuevo desafío, ¿no? Me toca el desafío también personalmente, me hacías una pregunta personal, soy padre de 3 hijos adolescentes, claro. Así que sin duda que el desafío, y trabajo en eso como padre de 3 hijos adolescentes, las adicciones se transforman, hay mucho dinero atrás de eso, así que hay maneras de disfrazarlo como algo menos dañino y más saludable, pero se acumula cada vez más evidencia científica que es tan dañino como el cigarrillo y que de vuelta se disfraza atrás de una exposición más agradable o digamos un montón de cosas muy dañinas, así que sin duda es algo en lo que vamos a tener que trabajar mucho para combatir. ¿Cómo haces para participar en la Noche Fuca y de alguna forma darnos una mano para justamente atender todas estas cuestiones? Muy fácil, en fuca.org.ar/cena, ahí están las distintas opciones de participación, desde lo que tiene que ver con las tarjetas sociales, como los acompañamientos corporativos y demás. Y también, si no, por email a info@fuca.org.ar. Ya vamos a arrancar con Daniela en las próximas semanas, como ahí contándole quiénes son los aliados que confirmaron y demás. Por ahora, contarles, obviamente, ya les creo que se le había contado, va a estar la gala conducida por Gabriela Sobrado, por Guillermo Lobo,
y ahí estamos con lo del show así, vamos un paso para el costado, un paso para acá, un paso para allá, pero bien, trabajando la cuestión. Lo más importante es contar con todo el ecosistema de FUCA, porque esa noche están los médicos, están los grandes donantes, están los pequeños donantes recurrentes, están los voluntarios, está el staff, y todos poniendo en el centro a los pacientes y sus familiares, que son el rumbo y el norte que organiza toda la misión de la organización desde hace 43 años. Separamos y volvemos para el cierre. Me mira acá la productora de cómo hemos hecho alguna economía de minutos con alguna que otra cosita. Bueno, ya venimos. FUCA Streaming, 42 años de historia en el lenguaje del presente. Bueno, pasaron 56 minutos de las 4 de la tarde en todo el país. ¿Cómo haces entonces para continuar con nosotros desde las redes? @fundación_FUCA, y en Instagram vas planteando, bueno, me gustaría que toquen estos temas en el próximo programa, tengo esta duda, cómo puedo conectarme con esto, con lo otro. Estamos ahí con otras organizaciones que nos están pidiendo algunas reuniones para trabajar juntos con otras fundaciones y demás. Bueno, ese es un canal, digamos, a partir del cual también es una forma de llegar a nosotros. Bueno, para los dos, entonces, teniendo en cuenta el 11 de junio que ya viene, para Juan Pablo, para María Isabel, ¿qué mensaje final, digamos, le darían a alguien que nos está mirando y ha sido diagnosticado con cáncer de próstata? ¿Cuáles serían esos primeros tips para las primeras horas, digamos, en que la persona recibió esa noticia? Que se acerque a lugares donde haya gente especializada en el tratamiento de ese cáncer, y sobre todo que lo haga de manera multidisciplinaria. No hay forma de tratar el cáncer, ninguno de ellos, y menos el cáncer de próstata, si no es una discusión multidisciplinaria. Es decir, que lo que vos querés es que tu caso lo discuta un oncólogo, un urólogo, un radioterapeuta, un imagenólogo, una psicóloga para el impacto de los tratamientos. Ese equipo va a hacer que vos te sientas más contenido, que recibas distintas opiniones y que los médicos discutan entre ellos y elijan lo que es mejor para vos. Entonces, busca un lugar donde haya gente especializada, donde se dediquen a eso, donde haya distintos especialistas y escuches distintas opiniones y elijas la que es mejor para vos. María Isabel, ¿cómo es el futuro y esto que te... Bueno, desde mi punto de vista, desde el punto de vista del laboratorio donde desarrollo actividad, creo que incentivo a estar muy atento a todas las informaciones, a todas las campañas, a estas charlas, ¿no? Donde hay especialistas de primer nivel, y acercarse, como dice el doctor, ante cualquier duda, y hacer los controles anuales como se debe, ¿no? Y desde el laboratorio estamos, y todo lo que hacemos nos levantamos para que la vida de los pacientes sea cada vez mejor. Ok, bueno, los dos, Juan Pablo, María Isabel, sé que tienen agendas apretadas, que profesionalmente es un día, siempre es exigente, pero digamos a esta hora mucho más, porque es en la mitad de la jornada. Sé que han dejado compromisos, tanto en el laboratorio como Juan Pablo con sus pacientes. Mil gracias, en serio. No, gracias a vos y gracias, doctor, también. Un placer, gracias a ambos. Siempre es muy grato venir a hablar de esto y seguro estamos ayudando a gente, así que es un placer. Sí, pero desde ya, eso, exactamente. Y saben que el programa que después lo pueden ver entero en la plataforma de YouTube y obviamente en la red de FUCA a través de los distintos cortes y en nuestro canal de YouTube también. Bueno, vamos cerrando entonces el programa del día de la fecha. Estuvo Gonzalo Cabral en la operación técnica, Florencia Sánchez en la producción general, Daliela Caregari en la producción ejecutiva, en la conducción quien les habla, Guido Donaire. Pásenla lindo, cuídense mucho durante la semana, la seguimos en redes. Chau, chau.